¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a esta segunda de la tercera parte de este módulo de lengua adicional al español. En este caso, lo metemos en este aspecto porque además de ser útil tanto en el módulo de comunicaciones como en este módulo de técnicas de lenguaje adicional al español, por las palabras como vienen en su origen, ¿va? El importante o la importancia de las estrategias de lectura es, en el examen es importante entender, clasificar y diferenciar lo que se está leyendo, algo que les va a permitir organizar mejor la información, tanto en la mente. Son estas técnicas de los llamados skimming y del scanning. Skimming y el scanning. Me falta una N. ¿Por qué? Es importante que nosotros, mientras más técnicas tengamos de comprensión, de rapidez, de absorción de la información, van a ser benéficas para nosotros. Al momento en que ustedes presenten su examen, el tiempo no es una problemática, porque se da un tiempo de hasta un 25 a un 50% más, acorde al promedio que tarda la gente en realizar su examen. Pero, ¿a qué viene esto? Es importante que nosotros sepamos identificar y clasificar esa información. ¿A qué me quiero decir o a qué me quiero referir? Muchas veces, se los he comentado en matemáticas, se los he comentado en comunicaciones, muchas veces leemos pero no entendemos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos esforzamos en estar leyendo y le damos 1, 2, 3, 4 pasadas, pero no logramos captar cuál es la indicación que nos están solicitando. Es por eso que lo que es la figura del skimming y del scanning se vuelven muy importantes en este aspecto. Por skimming se entiende como pasear la vista por encima del texto captado y captando palabras sueltas por aquí y por allá. La mejor manera de utilizar este método es leer la primera fila de cada párrafo únicamente. Al terminar, aunque hay un conocimiento exacto, aunque no hay un conocimiento exacto del contenido del texto, sí se contará con un muy buen esquema mental de cómo está dispuesta la información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces nosotros no agarramos un libro y solamente alcanzamos a leer la primera parte? Si ustedes quieren, incluso el puro título. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hacemos referencia en ese aspecto del título del libro con la idea de lo que va a tratar el mismo, y eso nosotros lo vamos a sumar al bagaje que ya tenemos sobre dicho tema. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a sumar las cualidades que nosotros ya tenemos sobre esa información, más la información que podemos adquirir de una forma inmediata al momento de visualizar superficialmente el texto. Esto es el skimming, ¿va? El que nosotros, por medio de pasear la vista, podamos captar palabras sueltas y darnos una idea de qué es lo que va a venir en el mismo. Esta es la importancia de cuando nosotros vamos progresando en el aspecto de la lectura. Obviamente, esta información o esta figura se complementa con las capacidades que nosotros tengamos de la información. ¿Qué es lo que les he comentado? Muchas veces nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos de forma teórica. Es algo que les he comentado en varias ocasiones. Por eso mi intención de que en los videos hacérselos en la forma teórica y la forma práctica, de no solamente leer la información, sino que la sepamos captar y en su mismo momento la podamos transmitir. Es de ahí la importancia de eso. Y nos dice, es importante que nosotros lo sepamos hacer un buen esquema mental de cómo está dispuesta la información. Y ahorita llegaremos a ese punto de lo del esquema mental. El scanning consiste en pasear la mirada línea tras línea para tener una pequeña noción de lo que está escrito en el texto. El truco está en elegir diferentes palabras clave e irlas buscando mientras se realiza este proceso.
Lo primero que nosotros haremos será un skimming general para entender mínimamente de qué se trata lo que estamos leyendo y de cómo está dispuesta la información, para luego hacer un scanning, o sea, en busca de palabras clave que sean interesantes y que al leer los títulos nos ayudará a identificar las ideas sobre el tema del texto. Dentro de este apartado se recomienda que ustedes como sustentantes estudien las siguientes estrategias o los siguientes temas. Una estrategia de lectura global, o sea, que nosotros tengamos una estrategia de cómo va a ser la forma en que nosotros vamos a abordar al momento de realizar el examen, ¿va? Los componentes en un enunciado simple. Siempre que nosotros vayamos a leer una indicación de qué es lo que nos pide el examen que hagamos, nosotros vayamos identificando las palabras, ¿va? ¿Qué es lo que me está pidiendo hacer? En el siguiente son las estrategias de identificación de los sufijos. Para esto hay que saber qué es un sufijo, ¿va? Los sufijos son estas palabras que se agregan después de otra palabra, son estas letras que se agregan después de una palabra, o también conocida como la raíz léxica o la raíz, las cuales siempre le dan un cambio en el sentido gramático, sin en cambio no le hacen un cambio ni un contenido en el sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra rápida. Esta es una palabra, esta es mi raíz léxica. Sin embargo, yo puedo agregar el sufijo mente, lo cual le agrega intensidad a la palabra. No es lo que yo digo, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápidamente. Por ende, nosotros entendemos que hay que cambiar las formas en cómo lo estamos haciendo. ¿Cuántos tipos de sufijo existen? Son variados, al igual tanto de los sufijos como de los prefijos. En ese aspecto, si ustedes lo consideran viable, les puedo hacer llegar contenido tanto de lo que son los sufijos y de lo que son los prefijos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, en este caso, complementar esta información de lo que nosotros estamos visualizando, para que al momento en que ustedes se les presente la oportunidad, al momento de hacer su examen, tengan una mejor comprensión al respecto. El siguiente punto es la estrategia de búsqueda de información específica. Nombres, fechas, calificativos, lugares, acciones o sucesos. Eso lo habíamos dicho, por ejemplo, en el aspecto de historia, ¿va? Aunque dentro del examen no se preguntan fechas concretas sobre el acontecimiento de los sucesos, sí el que nosotros podamos identificar cuáles sucesos van antes y cuáles van después. Para esto nosotros ya hemos visto, si ustedes recordarán al menos en la parte de historia de México, lo que viene siendo el hecho del México independiente de 1823 hasta lo que viene siendo posterior a la Guerra de Reforma, hasta 1867. Y ahí les empiezo a explicar ciertos sucesos en una línea de tiempo entre los cuales nosotros vamos dándole un sentido, ¿va? Para que nosotros tengamos una comprensión sobre cuáles suceden primero, cuáles fueron, en dónde sucedieron, cuál fue la acción o el suceso referido. Luego, sobre todo, viene la cuestión de los tiempos verbales. Los tiempos verbales nosotros ya los conocemos, los tres simples: presente, pasado y futuro. Ahora, para que nosotros sepamos comprender aún mayor los tiempos verbales, nosotros los agregamos junto con los pronombres. En este caso, los pronombres personales: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, aquellos. Y la conjugación de los verbos, tomando por ejemplo el verbo que ustedes quieran y la conjugación en el momento del presente, del pasado y del futuro. Por ejemplo, yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina, ellos cocinan, aquellos cocinan, ustedes cocinan. Si nos vamos al pasado, yo cociné, tú cocinaste, ella cocinó, ellos cocinaron. Si nos vamos al futuro, yo cocinaré, ella cocinará, tú cocinarás, ellos cocinarán. Es importante que nosotros tengamos identificados presente, pasado y futuro. ¿Por qué? Además de que cada uno tiene diferentes raíces, lo importante es identificar cuál pertenece al futuro, al presente y en este caso al pasado. Luego también tenemos la estrategia de búsqueda de enunciados que proporcionan un modo de realizar las acciones. En este caso nos referimos
en que en el momento en que nosotros estamos leyendo logramos captar cuál es la información que nos está solicitando. En este caso, saber qué es lo que debemos de realizar. Si ustedes recuerdan, en matemáticas se los he dicho, el 50% de la resolución de un problema se encuentra en la lectura. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no nos perdíamos porque no alcanzábamos a comprender qué era lo que nos pedía el ejercicio? Bajo este principio, que lo hemos visto en varias ocasiones, sucede lo mismo no solamente en matemáticas, sino en español, sino en biología, en física, en historia, en química. Nos perdemos porque no logramos captar la idea principal del enunciado, no sabemos qué es lo que nos está pidiendo. Y la última es la estrategia de transcodificación. En el momento en que yo no pueda entender alguna palabra, siempre tratemos de buscarle los sinónimos, ¿sí? Porque a lo mejor yo no puedo engranar perfectamente una oración o la comprensión de la misma porque hay una palabra que no logro comprender, que no logro captar. Si llega a ser esa la situación, lo que nosotros podemos hacer es el hecho de cambiar la palabra por un sinónimo. Por eso siempre les comentaba la importancia de un diccionario, o que nosotros a través del contexto de las demás palabras podamos entender la misma. Por ejemplo, si yo les digo la palabra vino, pues puede tener dos resultados, ¿sí? La palabra vino del verbo venir y la palabra vino del sustantivo de la bebida, ¿sí? Si yo la mente la veo así, pues le puedo dar los dos significados. Sin embargo, yo la utilizo con las demás palabras. El vino estaba muy rico. Gracias al contexto que me dan las demás palabras, estaba muy rico, pues entonces yo ya sé que esto se refiere a la palabra, que es una palabra homógrafa, una palabra que se escribe igual, que suena igual, pero que tiene diferente significado. Sé que se refiere a la bebida. Por lo tanto, yo ya le puedo dar un significado a qué es lo que está diciendo la oración. Lo mismo va a suceder en el momento en que a nosotros se nos presente una información de este tipo, una oración, pero que no alcancemos a distinguir qué es lo que nos pide exactamente la palabra. Ok, me baso en el contexto de las demás palabras que acompañan la oración. ¿Cuál es la finalidad de todo esto, muchachos? Que ustedes logren tener una mayor captación de la información. Que ustedes sepan de esta manera cómo poder captar la información, comprenderla, pero también que la puedan transcodificar, o sea, que sepan qué es lo que les está pidiendo. Hablábamos nosotros en la cuestión de los esquemas, cómo nosotros podemos esquematizar la información. Recordemos que nosotros tenemos 4 figuras. Por ejemplo, tenemos el esquema, tenemos el resumen, tenemos la cita textual y tenemos la paráfrasis. ¿Qué es cada uno de estos? El esquema es un mapa mental, o también conocido como mapa conceptual, en el cual nosotros ponemos la idea principal al centro y posteriormente las ideas secundarias las empezamos a derivar. Pero solamente por ideas principales, y posterior a estas nosotros podemos poner cierto contenido. Y nosotros podemos sintetizar un tema, por ejemplo la revolución. Yo puedo poner Revolución Mexicana, causas, actores, factores y resoluciones. ¿Por qué se da la Revolución Mexicana? ¿Quiénes participan en la Revolución Mexicana? ¿Qué trajo la Revolución Mexicana después de la misma? ¿Y cómo sigue estando presente?
Ya lo vimos en historia. En este caso ese sería el esquema. Si nosotros nos vamos al área del resumen, sabemos que los resúmenes sirven para poder abreviar o para poder contener grandes cantidades de contenido textual. Sin embargo, el resumen, yo siempre se los he dicho, no siempre es la mejor manera de nosotros poder representar información. ¿Por qué? El resumen al que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, si agarramos un libro de historia, vamos a tercero de secundaria, y en el libro de secundaria viene Revolución Mexicana, vamos a encontrar 30, 40 páginas de la Revolución Mexicana. Y nos van a pedir un resumen de a lo mejor de unas 10 páginas. 10 páginas son 5 hojas por ambos lados, es demasiado contenido para poderlo aprender. En cambio nosotros, si lo podemos esquematizar en ideas principales, en ideas secundarias, pues es más sencillo. Y lo que se desprende de cada una de ellas. Pero el resumen va a tener también esa finalidad. Sin embargo, en la cantidad de contenido pues va a ser distinto. Y luego tenemos las citas textuales. Si nosotros nos vamos precisamente a la época de la Revolución Mexicana, tenemos varias citas textuales. Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Tenemos las de Madero, sufragio efectivo, no reelección. Esa es la cita textual, porque como tal así la escribieron los autores. La paráfrasis me va a poder decir con otras palabras cuál es el contenido de la cita textual. La tierra es de quien la trabaja. ¿Cuál es la paráfrasis de esa cita textual? Ok, Emiliano Zapata consideraba que las tierras que eran trabajadas por los indígenas, que en algún momento fueron de ellos, pero que no tenían dinero para trabajarlas, y que los grandes hacendados pudieron obtenerlas porque era una disposición por parte de Porfirio Díaz de que aquellos que tuvieran tierras y no las pudieran trabajar, las cedieran o las vendieran a un precio muy barato, para los que sí las pudieran trabajar, las trabajaran. Entonces el señor hacendado le compraba las tierras al indígena y luego ponía al indígena a trabajarlas, porque él tenía la capacidad económica de comprar lo necesario para hacerlas trabajar. Pero entonces el indígena terminaba trabajando una tierra que anteriormente era de él, pero que no disfrutaba los beneficios de esa tierra, sino que los beneficios se los quedaba el señor hacendado. Los latifundios era la palabra que estaba buscando, estos grandes latifundios. Entonces yo en una paráfrasis puedo darle el significado de qué es lo que trata el contenido de una cita textual. De igual manera, como se los he comentado, muchachos, en ese aspecto, cualquier duda que tengan ahí al respecto, siempre quedo a sus órdenes para las dudas que tengan, poderlas, en este caso, transmitirlas y en este caso, resolverlas. Les estaré mandando algunos textos en los cuales ustedes van a hacer textos completamente muy random, muy aleatorios, muy diversos, en los que ustedes van a tratar de esquematizar, de resumir, de sacar las citas textuales en el caso de haberlas, y si no, la paráfrasis de la situación en general.